Vamos a encontrar la derivada de esta función compuesta usando la regla de la cadena, ¿no? Entonces, para eso, primero tengamos en cuenta de la tabla de derivadas que la derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre lo que esté en el logaritmo multiplicado por la derivada interna, es decir, la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Noten que esto que está aquí, si yo hago operatoria, lo puedo escribir como u' dividido entre u. Entonces lo único que tengo que hacer es identificar quién es u en nuestro ejemplo. En este caso, u es todo lo que está dentro del logaritmo. Por lo tanto, u será lo que está dentro del paréntesis que voy a señalar aquí en color rojo. Entonces, este sería el u. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todo este cociente como un u, para cuando vaya a calcular su derivada, voy a aplicar la regla de derivación. Entonces nos dice que es la derivada de ese valor u, entonces sería la derivada de este cociente. Lo voy a colocar aquí derivado, dividido entre el mismo cociente u. En este caso, entonces, dividido entre menos 1 sobre x más 1, sin derivar. Entonces ahora solo me resta hacer operatoria algebraica en este resultado. Arriba tengo que aplicar la derivada y abajo simplemente realizo operaciones algebraicas. Entonces vamos a hacerlo. En la parte de arriba tenemos la derivada de un cociente. Entonces recordemos que si tengo un cociente, su derivada es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces apliquemos esto arriba. Entonces sería la derivada del numerador, que sería x menos 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. En este caso el numerador es x menos 1 y el denominador es x más 1. Todo esto dividido entre el denominador x más 1 al cuadrado. Aquí vamos a simplificar con x menos 1 sobre x más 1. Entonces, noten que tengo x más 1 al cuadrado en el denominador en la parte de arriba. Y también tengo x más 1 en el denominador en la parte de abajo. Puedo simplificar uno de ellos, entonces me queda un x más 1 en el denominador de la parte de arriba, para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a iniciar primero haciendo este proceso de acá arriba. Entonces primero necesito calcular la derivada de x menos 1. Entonces calculamos. Derivada de x es 1 menos la derivada de 1 es 0. Multiplicado por x más 1. Menos x menos 1 y multiplico por la derivada de x más 1. Recuerden, derivada de x es 1, derivada de una constante, 0. Todo sobre, como ya he quitado un 1 de este cuadrado, entonces me quedó solamente x más 1. Y acá en el denominador me queda x menos 1 sobre, y como he quitado el x más 1, me quedaría un 1. Ahora, si nosotros aplicamos ley de oreja, este extremo de aquí va a estar multiplicado con el extremo de acá, que sería el 1. Y estos medios quedarían también multiplicados. Entonces vamos a hacer esa operatoria. Todo esto que tengo acá arriba multiplicado por 1 me da lo mismo. Entonces vamos a ir haciendo de una vez las operaciones. Noten que este 0 no lo voy a tener en cuenta. El sumar 0, restar 0 me da lo mismo. Y aquí me queda 1 multiplicado por x más 1, que me daría el mismo resultado. Entonces escribiría
x más 1 multiplicado por 1 menos x menos 1 multiplicado por 1. Ese signo menos, como me va a afectar a lo que está dentro del paréntesis, sigo poniendo el paréntesis. Dividido, y como estoy aplicando ley de oreja, entonces me falta multiplicar x más 1 por x menos 1. Entonces, si desarrollamos esto, me quedaría x más 1. Aquí este signo menos lo distribuyo y nos quedaría menos x más 1. Menos por más menos, menos por menos más. Sobre que tengo una diferencia de cuadrados. Entonces la diferencia de cuadrados nos dice que si tengo a más b y lo multiplico por a menos b, eso me da el cuadrado de a menos el cuadrado de b. En este caso, a y b serían el x y el 1. Entonces, ¿qué me da de resultado aplicando diferencia de cuadrados? El cuadrado de x menos el cuadrado de 1. Aquí podemos observar que se nos cancelan las x y arriba nos queda como resultado el 2 y en el denominador x cuadrado menos 1. Por lo tanto, concluimos que para la función y igual logaritmo de x menos 1 sobre x más 1, su derivada es 2 dividido entre x cuadrado menos 1. Tengan en cuenta aquí que x tiene que ser diferente de 1 y de menos 1 para que no se vuelva 0 el denominador. Bueno, entonces ahora vamos a calcular la derivada de esta función. Arcotangente de x sobre x más 2. Entonces, si recordamos la tabla de derivadas, la derivada de arcotangente de u es 1 sobre 1 más u cuadrado por u'. Noten que, al igual que en el anterior ejemplo, con el logaritmo, esto lo podemos escribir como u' sobre 1 más u al cuadrado. Entonces lo que cambia es la forma como es la derivada. En nuestro caso, ¿quién va a ser u? Al igual que en el logaritmo, en nuestro caso u va a ser lo que está dentro del paréntesis, lo que está dentro de la función arcotangente, es decir, el cociente x sobre x más 2. Por lo tanto, si yo voy a calcular la derivada de arcotangente, voy a aplicar lo que tengo acá, u' sobre 1 más u cuadrado, considerando a u como x sobre x más 2. Entonces la derivada será la derivada del cociente x sobre x más 2 dividido entre 1 más, noten que esto es constante, siempre va a ser 1 más. Ese valor de u, que era x sobre x más 2, y esto debo elevarlo al cuadrado. Entonces, arriba es derivado y abajo es 1 más lo que está dentro del arcotangente al cuadrado. Vamos a continuar derivando el numerador como un cociente. Entonces sabemos que recordemos que es la derivada del numerador multiplicado por el denominador x más 2 sin derivar, menos el numerador x sin derivar, multiplicado por la derivada del denominador x más 2. Y esto dividido entre el denominador x más 2 al cuadrado. Esa es la regla de derivación. Ahora, en la parte de abajo no tengo que aplicar reglas de derivación. En la parte de abajo solamente tengo que aplicar álgebra. Entonces, lo primero que voy a hacer es elevar al cuadrado este cociente. Entonces, esto me quedaría 1 más, y entonces un cociente al cuadrado, pues me da el numerador al cuadrado sobre el denominador al cuadrado. Vamos a continuar con las operaciones. En la parte de arriba voy a calcular las derivadas que tengo indicadas. Tengo derivada de x, que sabemos que es 1
por el x más 2 sin derivar, menos el x por, y la derivada de x más 2, noten que es derivada de x1, derivada de la constante 0. Todo sobre x más 2 al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Y en la parte de abajo voy a hacer operaciones en cruz. Entonces aquí coloco la unidad y hago operatoria en cruz. 1 por x más 2 al cuadrado me quedaría x más 2 al cuadrado más este 1 por x cuadrado me daría x cuadrado sobre, y este 1 por x más 2 al cuadrado me daría el x más 2 al cuadrado. Noten aquí que tengo x más 2 al cuadrado en el denominador arriba y x más 2 al cuadrado en el denominador abajo. Por lo tanto, puedo simplificarlos y se simplificarían por completo. Entonces me va a quedar solo lo de arriba dividido entre lo que tengo abajo, que lo voy a colocar acá. Entonces aquí sería 1 por x más 2, lo voy a escribir solamente el x más 2 menos, y aquí me quedaría el x por 1 más 0, que sería simplemente x, dividido entre, y acá tengo x más 2 al cuadrado más x cuadrado. Vamos a simplificar lo que tengo aquí, tanto en el numerador como en el denominador, y con eso finalizamos el cálculo de la primera derivada. Entonces acá tendríamos en el numerador x más 2, ya le quito el paréntesis, menos x. Y en el denominador tendría, aquí tengo que aplicar un binomio al cuadrado. Recuerden que el binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más 2 veces primero por segundo, que me quedaría 4x, más el cuadrado del segundo, que me quedaría 4, y más el último término que tengo acá, que es x cuadrado. Aquí podemos observar que se me cancela este x con este x, y entonces nos quedaría como resultado 2 sobre, aquí puedo simplificar este x cuadrado con x cuadrado, me daría 2x cuadrado, queda sumando 4x y más 4. Noten que puedo simplificar más, en la parte de abajo puedo factorizar un 2, y si factorizo el 2 me queda x al cuadrado más 2x más 2, que podemos simplificar este 2 con este 2, y entonces el resultado nos quedó 1 sobre x al cuadrado más 2x más 2. Por lo tanto, podemos concluir que la derivada de la función arcotangente de x sobre x más 2, su derivada es el cociente 1 sobre x al cuadrado más 2x más 2. Bueno, y entonces, en general, si nosotros podemos generalizar la regla de la cadena. Entonces, en general, si tenemos, entonces, por ejemplo, la función compuesta f evaluada en g y esta a la vez evaluada en h. Entonces, noten que aquí tengo tres derivadas. Tengo una composición de tres funciones, perdón, tengo la función externa que es f y una función interna que va a ser g de x, pero esa función g a la vez es otra función, tiene otra función interna que la voy a llamar h de x, o sea que tengo composición de tres funciones. Entonces aquí su derivada pues la vamos a
a generalizar. Entonces, en este caso, ¿cómo me queda la derivada? Entonces, la derivada que va a ser de y de x, entonces va a ser la derivada de f, o sea, derivamos f y esa f la vamos a evaluar en la función interna, que es g evaluado en h de x. ¿Mm? Pero entonces aquí ahora voy a multiplicar por la derivada interna, que en este caso seguiría la función g. Entonces multiplico por la derivada de g. Pero como en g hay una función compuesta, debo aplicar la regla de la cadena. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? La derivada de g la vuelvo a evaluar en el h de x. Entonces esa g se evalúa en h de x. Y debo multiplicar por la derivada interna, que la derivada interna ya sería la derivada de la función h de x. Y esto pues lo podemos generalizar para no importa la cantidad de composición de funciones que tenga, ¿no? Entonces si yo tengo por ejemplo una función y igual a, la voy a llamar con subíndices f1 evaluada en f2, puntos suspensivos le voy a colocar acá y hasta f sub n de x. Entonces, para calcular su derivada, lo que voy a hacer es ir derivando desde afuera hacia adentro. Entonces tengo que empezar primero con la derivada de f1 y evaluada en lo que está acá adentro, en todo esto que está acá adentro, f2, y voy a dejar aquí los puntos suspensivos para decir que es todo lo que sigue después de f2. Multiplico por la derivada de f2 y entonces quedaría evaluada en lo que está acá adentro, que sería aquí el fn de x, y así sucesivamente sigo multiplicando por la derivada de f3, multiplico por la derivada de f4, etc., hasta llegar a la derivada interna, a la más interna que tengo acá, que es la derivada de f sub n de x. Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces, vamos a realizar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la derivada de la función y igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Entonces noten que en este caso esta función actúa como una función compuesta por tres funciones. Entonces nosotros las podemos escribir de la siguiente forma. Entonces para que me comprendan mejor la regla de la cadena la voy a reescribir acá en un recuadro. Entonces, por ejemplo, yo tengo en la parte externa la función logaritmo natural. Entonces yo podría decir que y es el logaritmo natural, por ejemplo, de w. ¿Quién es w? W es esta función raíz, la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Pero noten que aquí también hay una función compuesta. ¿Quién es w entonces? W es la función raíz cuadrada y aquí en lugar de colocar 1 más x cuadrado como es otra función, entonces por ejemplo digamos que es u. Y en este caso u es la función 1 más x cuadrado. ¿Cómo hacemos nosotros para identificar cuántas funciones compuestas hay? Clasificando los tipos de funciones que están desde afuera hacia adentro. Entonces, como lo vimos, en la primera parte teníamos un logaritmo,
que lo puedo identificar aquí. En la segunda parte tengo un radical, que lo puedo identificar acá. Y en la última parte tengo un polinomio que está aquí. Entonces, como tengo tres funciones diferentes, entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena desde afuera hacia adentro. Entonces, recordemos que para la derivada de este logaritmo, la voy a escribir con ese mismo color azul, la derivada de este logaritmo es la derivada de w sobre w. Para la derivada de la raíz cuadrada, recuerden que es la derivada de u sobre 2 veces la raíz de u. Y pues, y la derivada de u, pues esta sí la podemos calcular directamente aquí, que esta sería 2x. Entonces, ya que tengo acá en este recuadro, tengo como estos resultados, entonces nosotros podemos escribirla. Entonces vamos a calcular su derivada. Entonces para esta función, entonces vamos a calcular la derivada. Entonces, ¿quién sería la derivada? Entonces, primero derivo el logaritmo. Entonces, la derivada del logaritmo, y en nuestro caso voy a ir señalando, con color naranja quién sería en este caso el W. Entonces aquí necesito identificar W. Entonces, ¿quién es W? Lo que está dentro del logaritmo. ¿Quién es lo que está dentro del logaritmo? Todo esto que estoy encerrando en color naranja. Raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Entonces, la derivada de este logaritmo nos está diciendo que es la derivada de W sobre W. Entonces aquí en este caso voy a escribir, eso sería la derivada de W sobre W. Entonces me quedaría derivada del W, que sería raíz de 1 más x cuadrado. Entonces voy a calcular la derivada de este W y el resultado lo voy a dividir entre el mismo W. Ahora, hasta el momento he derivado ya la función externa. Entonces, vamos a colocar aquí otro igual para definir ahora quién es la derivada de este W. Entonces, voy a quitar este círculo. Ahora nos vamos a centrar en W. ¿Quién era W? La raíz cuadrada de U. Entonces ahora voy a identificar quién es U. En nuestro caso el U es lo que está dentro de la raíz cuadrada. Esto que estoy señalando aquí. Entonces, ¿y quién es la derivada de ese U? Es U' sobre 2 veces raíz de U. Entonces vamos a calcular su derivada. Entonces aquí, en lugar de escribir esto, voy a calcular su derivada. Voy a colocar aquí el denominador que teníamos. Y aquí, en lugar de escribir esto, voy a colocar su derivada. Entonces, ¿quién es su derivada? Si lo notan acá, es U' sobre 2 veces raíz de U. En este caso, ¿quién es U'? U' es 1 más x cuadrado, ¿no? Ese es U. Entonces sería, entonces lo vamos a colocar como 1 más x cuadrado, lo estaba colocando en color naranja aquí para señalarlo, que es derivado. 1 más x cuadrado sobre 2 veces la raíz de ese mismo valor U. Y hemos terminado ya de derivar la siguiente función, que era la función raíz cuadrada. Es decir, ya hicimos esta primera parte, acabamos de hacer esta segunda parte y por último nos falta colocar esta tercera parte, es decir, centrarnos
en la derivada que está acá arriba. Que esa derivada pues ya es una derivada normal. Derivada de 1 más x cuadrado dijimos que era 2x. Derivada de 1, 0, más la derivada de x cuadrado que es 2x. Entonces ya escribimos el resultado. Entonces al escribir el resultado me quedaría 2x sobre 2 veces la raíz de 1 más x cuadrado y sobre la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Y una vez que he terminado ya de derivar, entonces simplificamos. Podemos observar aquí que se nos simplifica este 2. Y aquí voy a colocar la unidad y hago ley de Oreja. Esto con esto y esto con esto. Entonces el resultado nos quedaría x multiplicado por x nos daría 1 sobre, y aquí la raíz de 1 más x cuadrado por la raíz de 1 más x cuadrado nos queda la raíz de 1 más x cuadrado y esto elevado al cuadrado. Noten que la parte interna de la raíz es un número positivo porque tengo un cuadrado más 1. ¿No? Entonces, al quitar la raíz con el cuadrado, me queda el valor absoluto de 1 más x cuadrado, que es el mismo valor. De donde concluimos entonces que su derivada sería x sobre 1 más x al cuadrado. Y esa sería la derivada de la función logaritmo natural de la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Ahora, cuando nosotros tenemos logaritmos, a veces es más fácil utilizar las propiedades de logaritmos que nos hace que nos simplifique un poco más el cálculo de estas derivadas. Entonces voy a resolver la derivada de esta misma función, pero utilizando antes las propiedades de logaritmos. Entonces vamos a escribirle. Entonces, otra forma del cálculo de y' es usar previamente las propiedades de logaritmos. Esto es. Entonces, nosotros teníamos la función que era y igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Entonces sabemos que la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado lo puedo expresar como 1 más x al cuadrado elevado a la 1 medio. Y hay una propiedad en los logaritmos que dice que si tengo el logaritmo natural de a elevado a la m, esto es m por el logaritmo natural de a. Es decir, la potencia la puedo bajar a multiplicar al logaritmo. Entonces, si nosotros aplicamos esta propiedad, esto nos daría 1 medio del logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Y entonces noten que la función ahora a derivar es 1 medio del logaritmo de 1 más x al cuadrado, que esta sigue siendo una función compuesta, pero en este caso solo tengo que tener en cuenta un u, que sería lo que está dentro del logaritmo. Y entonces su derivada sería el 1 medio que es constante, lo sacamos y ahora voy a derivar el logaritmo. Derivada del logaritmo que es la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que es 1 más x cuadrado, su derivada, sobre lo que está dentro del logaritmo. Y eso es todo. Entonces aquí me quedaría 1 medio por, derivo lo de acá arriba, que sabíamos que era 2x, sobre 1 más x cuadrado.
Podemos observar aquí que hay un 2 multiplicando, un 2 dividiendo, se simplifican y esto pues me queda como resultado x sobre 1 más x cuadrado. Entonces noten que me da el mismo resultado del ejercicio anterior, x sobre 1 más x cuadrado que habíamos obtenido. Pero el aplicar estas propiedades de logaritmos pues hace que el cálculo de las derivadas esté más simplificado.